Saludos a todos los que ven este video. Nos encontramos en la actividad de la clase maestra que corresponde a la presentación del CSNA Introducción a las Redes. En este caso, hago parte del equipo SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, y esta sesión está destinada a charlar acerca del módulo 4 que corresponde a capa física. Mi nombre es Andrés Gutiérrez y los acompañaré en esta sesión. Antes de hablar, obviamente, del módulo de capa física, pues bueno, observaremos las temáticas que vamos a trabajar en esta sesión, que corresponden, obviamente, a objetivos de la sesión, propósitos de la capa física, todo lo que son las características de la capa física, el cableado a nivel de cobre, el cableado a nivel de UTP, el cableado a nivel de fibra óptica y los medios inalámbricos. Nos enfocaremos en este conjunto de temáticas para abordar el módulo 4. Un elemento muy importante que debemos tener es siempre reconocer el estudio en términos generales, no nunca como una obligación, sino como una oportunidad eh, para todo lo que es el bello y maravilloso mundo del saber. Vamos a hablar de los objetivos en primera línea. En este caso, los objetivos los abordaremos en tres líneas principales, que es obviamente describir la importancia a nivel de funcionalidad de la capa física en el proceso de comunicación. Un elemento también importante corresponde al objetivo 2, que es la definición de las características principales de la capa física. Y el objetivo 3, que es conocer cada uno de los medios y elementos que constituyen la capa física. En este caso, obviamente, abordaremos desde la importancia, definición de las características y obviamente abordaremos todo lo que corresponde a los medios y elementos constitutivos de la capa física. El propósito de la capa física. Algo que debemos tener presente siempre cuando hablamos de la capa física es su importancia dentro del mundo de las comunicaciones. Como podemos observar, toda la constitución a nivel de redes como tal está enfocado en un principio básico de todo lo que es la matemática discreta en términos de los grafos. Tenemos en términos generales nodos y enlaces que nos van a permitir analizar todo el flujo entre los diferentes nodos. En este caso, como lo hace la capa física, va a ser un elemento principal en donde su funcionalidad está precisamente enfocado en este punto, que son los enlaces. Tratar de mantener comunicados los nodos dentro de un sistema cualquiera, en este caso a nivel de una red. Los elementos a nivel de nodo van a ser nuestros dispositivos, tanto de usuario final como dispositivos de red. Y en este caso el enlace va a ser esta capa física que va a permitir realmente la interrelación entre los diferentes nodos. Es por ello que vemos y podemos observar que la función es proporcionar los medios de transporte de esos bits a nivel de información que conforman cada una de las tramas a nivel de las capas de enlace o todo aquello que proviene de las capas de enlace hacia los medios de comunicación a nivel de red. Y podemos verlo directamente en términos generales el propósito de la capa cuando conectamos los dispositivos. Entonces aquí podemos observar un sistema a nivel de cable modem router inalámbrico, por ejemplo, en donde observamos que toda la información proviene de esta línea de transmisión inicial que, bueno, dependiendo de las condiciones, podría ser fibra coaxial o simplemente un cableado telefónico. Y luego observamos que existe un medio de comunicación del dispositivo hacia las terminales de usuario final que vamos a tener, en este caso los equipos a nivel de cómputo que manejamos en nuestro hogar o a nivel empresarial. Esta es una de las formas de observarlo, pero también lo podemos mirar. En este caso tenemos un elemento palpable, un medio, en este caso guiado, que nos permite o que nos muestra o que nos representa específicamente el flujo que se van a presentar entre los diferentes dispositivos. Pero ese nodo no necesariamente debe ser un elemento físico, como podemos observar para el caso de las redes inalámbricas, en donde tenemos dispositivos específicos en los que las transmisiones se dan específicamente por el vacío y por medio de las ondas electromagnéticas que generamos. Y recuerden que todo este principio que podemos observar en el propósito de la capa física parte desde mucho antes que nosotros, bueno, en términos de los medios que utilizamos en la actualidad.
Recordemos que hace más de 200 años, cuando se comenzaron a hacer los primeros sistemas a nivel de telégrafos o sistemas de comunicación, teníamos un principio de comunicación a nivel de circuitos eléctricos, por ejemplo, en donde podríamos tener el telégrafo en un punto donde simplemente inducíamos una diferencia de potencial y en el extremo siguiente lo que teníamos era una especie de dínamo que nos permitía a nosotros pulsar y eso permitía transportar esa información cuando hablábamos de pulsos eléctricos, pero también lo hicimos por enlaces no guiados directamente o por el medio de propagación en el vacío cuando utilizamos los impulsos eléctricos. Recuerden que los primeros sistemas a nivel de telégrafo se dieron por medio de luz. Recuerden que teníamos estaciones repetidoras cada 20 kilómetros, por ejemplo, y lo que teníamos era espejos que proyectaban la luz de un punto a otro y esos eran los primeros indicios de las comunicaciones a larga distancia que se estaban manteniendo en ese momento. Entonces, importante analizar el proceso a nivel de capa física desde todo el entorno, desde lo que presentamos en la actualidad como un medio de propagación, ya sea guiado o no guiado, pero también recordando toda su historia, que hemos desarrollado procesos de comunicación, tanto alámbricos como inalámbricos, desde hace muchos años. Estamos hablando de más de 2 siglos. Características a nivel de la capa física. Un elemento principal antes de hablar obviamente de las generalidades en términos de la capa física es saber que este elemento está regulado, o sea, no podemos hablar de la capa física en términos de algo que adoptamos en sí mismo para una función particular, sino que existen organizaciones que se encargan de hacer las diferentes verificaciones. Lo encontramos en términos de la ISO como una entidad, obviamente, que plantea algunos estándares específicos. También tenemos el caso de la EIA y la TIA, que hacen parte, obviamente, de los procesos de regulación a nivel tanto electrónico como a nivel de telecomunicaciones. También tenemos la I2T, en este caso, la ANSI y obviamente la IEEE, que hace parte de esa institución de ingenieros electrónicos que permite también la estandarización de algunos procesos a nivel de capa física. Dentro, o bueno, ya analizando un poco las características principales de esta capa física, podemos observar algunos elementos particulares y uno de ellos abarca realmente las funcionalidades en términos de qué hace la capa física o qué procesos realmente se trabajan dentro de ella. Encontramos obviamente 3 elementos importantes que corresponden, uno de ellos a los componentes físicos, que van a ser todos esos dispositivos electrónicos que nos van a permitir realmente que esto brinde la funcionalidad. Los observamos aquí a nivel, por ejemplo, de comunicaciones NIT, o bueno, de tarjetas NIT a nivel de comunicación, tanto Ethernet como redes inalámbricas Wi-Fi. Tenemos también, obviamente, algunos otros dispositivos, bueno, en este caso, nuevamente tarjetas con algunas otras tipos de conexiones particulares, pero dentro de estas también podemos encontrar algunos componentes físicos, como tarjetas, por ejemplo, para transmisiones inalámbricas, en otros protocolos, el caso de Bluetooth, o podríamos estar hablando de un Zigbee o tecnologías específicas IoT que podríamos utilizar para hacer las diferentes transmisiones. De la misma forma, obviamente, si tenemos una comunicación a nivel o utilizando en este caso canales de fibra óptica, tendríamos entonces dispositivos que se encargan de codificar y decodificar la información que se va a transmitir. Y ahí es donde aparece el siguiente paso, que es la codificación. En estos momentos, cuando hablamos de codificación, no es solo obtener los datos en sí mismo, ¿sí? Que haría o que es función específica de los componentes físicos, que obviamente se interrelacionan con la señalización para poder obtener todos los datos de codificación. Pero ¿cómo funciona realmente la codificación? Teniendo claro que nosotros desarrollamos transmisión bit a bit, en este caso podemos observar 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Estamos haciendo transmisión bit a bit. Lo que queremos es una representación con los menores errores posibles. Por eso se configura algo a lo que llamamos codificación.
que es tratar de hacer combinaciones de bits que nos van a permitir a nosotros representar un dato en un momento determinado. ¿Qué va a permitir realmente esta funcionalidad? Y es simplemente obtener una información lo más confiable posible, obviamente dentro de los parámetros a nivel tanto de seguridad como de interferencia que se pueden presentar en el medio. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas de codificación, por ejemplo, Manchester o 4B5B, o por ejemplo las tecnologías, digamos que más actuales a nivel de 8B, 10B, que básicamente lo que nos indican, bueno, si lo hablamos a nivel Manchester, estamos hablando de una codificación en donde para poder yo representar un solo bit necesito dos bits transmitidos. En este caso, bueno, estaríamos hablando de una codificación similar a 1B, 2B, ¿sí? O sea, un bit de representación implica dos bits transmitidos. Dentro de la tecnología Manchester, obviamente se mira, o dentro de la codificación Manchester, se identifica el cambio de estados, si pasa de alto a bajo o de bajo a alto, ¿sí? Eso nos va a representar un bit, ya sea un 0 o un 1 lógico. El caso de tecnologías superiores, como es el caso de 4B, 5B, que nos representa por medio de 5 bits transmitidos, que entonces ya hablamos de una codificación plena, un código específico, nos va a representar 4 bits reales o de datos. Para el caso de tecnologías que estamos hablando un poco más superiores, que estamos hablando de transmisiones específicas ya de 1000 bases T o 1 gigabit por segundo, estamos hablando de configuraciones que van en los 8B, 10B, en donde 10 bits transmitidos me representan 8 bits dentro de los datos lógicos como tal. Estas tecnologías o estas configuraciones a nivel de codificación son las que permiten minimizar todo lo que son los errores en el sistema. ¿Por qué? Porque si transmitimos un único bit y simplemente lo obtenemos, el 0 que nos está llegando puede estar sometido a algún tipo de interferencia y realmente podría haber sido un 1. Además de eso, también los sistemas electrónicos tienen umbrales específicos para definir si es un 0 y un 1. Cualquier elemento a nivel de interferencia, ya sea por campos magnéticos, por el medio o simplemente por transmisiones, ya sean inalámbricas o sobre un canal guiado, cualquiera, pues pueden estar sujetos a algún tipo de error. Entonces, por eso se desarrollan codificaciones que hagan lo más eficiente posible el medio. Y es una característica específica de la capa física, entregar datos confiables a la capa superior del modelo, en este caso la capa de enlace. Vemos entonces, por ejemplo, en la siguiente, que es la señalización. Para poder hacer esta codificación, realmente necesitamos los dispositivos electrónicos, necesitamos sistemas de codificación, pero para hacer todo esto posible necesitamos un sistema de señalización. Realmente cómo esos bits se van a representar, y eso depende del medio que estemos utilizando. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una transmisión inalámbrica donde tenemos obviamente ondas electromagnéticas que se van propagando en el vacío y que tienen una configuración particular en donde se propaga por medio de campos magnéticos y campos eléctricos todas las funciones o los bits que estamos representando. Por el otra parte, podemos, si tenemos un medio a nivel de cable normal de cobre, tenemos entonces transmisiones que pueden estar variando en el tiempo dependiendo de las intensidades de señales configuradas. Podrían ser solo ceros y unos o configuraciones de 0 y 5 voltios, o podríamos tener rangos específicos de configuración para la transmisión. Y por último, tenemos todo lo que son pulsos a nivel de luz, utilizando obviamente canales de fibra óptica, en donde vamos a obtener, dependiendo de la intensidad y el medio que estemos utilizando, un dato, ¿sí? En donde vemos que se está presentando un pulso porque hay una diferencia entre las intensidades que se encuentran en el medio que se utiliza para la propagación, que en este caso es la fibra óptica. Otras características importantes están definidas por algo a lo que nosotros comúnmente llamamos ancho de banda, que es básicamente la capacidad de transportar los datos dentro del canal, independientemente o dentro del canal que estemos utilizando. En este caso, el ancho de banda está representado, o bueno, tomamos como referencia el planteamiento del ancho de banda definido dentro de la frecuencia central. O sea, realmente, ¿cuál es
en este caso la señal modulada que tenemos o la modulación que tenemos. Entonces tenemos un nivel de frecuencia central y tenemos los rangos de frecuencia máximos que se pueden asumir. Entonces una frecuencia alta y una frecuencia baja. Esa relación entre la frecuencia baja y la frecuencia alta es la que nos define algo a lo que llamamos ancho de banda. Esta función a nivel de la onda es la que nos va a permitir a nosotros en todas las posiciones cargar toda la información requerida dentro de la onda para poder transmitir los diferentes bits. Ahora, ¿esto qué indica? Que existe obviamente un flujo de información en un periodo determinado. Y eso es lo que representamos como unidad de ancho de banda. Y estamos hablando de que esa unidad está en términos de bit por segundo, de kilobit por segundo, de megabit por segundo, de gigabit por segundo. Entonces estamos hablando de que se pueden transportar, ¿sí? Diferentes. Por ejemplo, si tenemos 10 kilobits por segundo, nos indica obviamente que podemos transportar estos 10K en un segundo, 10 kilobits en un segundo. Lo mismo, si tenemos la representación de un fast Ethernet tradicional, que son 100 megabits por segundo, entonces tenemos esta configuración. Podemos transportar 100 megas en un segundo. Este elemento también lo vemos representado comúnmente cuando hacemos todo el test de configuración y de análisis de nuestra red. Entonces, cuando hacemos un test de velocidad tradicional, él nos va a indicar la velocidad de transmisión en la que se encuentra ese dispositivo. En este caso, 5.36 megabits por segundo es lo que nos representa. Pero hay algunos otros datos que comienzan a aparecer. ¿Y por qué aparecen esos otros datos? Porque el rendimiento de la red no solo depende de ese ancho de banda que realmente nos aparece o que nos indica el canal, sino que pueden depender de algunas características específicas, por ejemplo, la latencia, el rendimiento y la capacidad de transferencia útil, que son factores que hacen parte también del proceso a nivel de ancho de banda. Entonces, nosotros podemos tener un ancho de banda muy grande, pero debido a configuraciones o a características del medio, por ejemplo, interferencias o, por ejemplo, saturación del canal o, por ejemplo, tecnología que estemos hablando a nivel de codificación, como lo vimos ahorita, pueden afectar sustancialmente el rendimiento. ¿El rendimiento en qué línea? ¿Sí? En todos estos aspectos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el primer factor, que es la latencia. En este caso, estamos hablando, o bueno, normalmente lo veremos representado en este tipo de gráficos con este valor. En este caso hablamos de un pin, que nos representa el tiempo específico en que realmente logramos hacer la transmisión. En este caso, la latencia data del tiempo específico desde del transporte, obviamente, de esos bits de un punto A un punto B. ¿Qué queremos idealmente? Que ese ping o esa latencia sea lo menor posible para tener un efecto en tiempo real de la comunicación que estamos desarrollando. Por otro lado, tenemos el elemento de rendimiento, que va de la mano con, obviamente, tener un ancho de banda elevado, y es el que tenemos. ¿Qué ocurre? El rendimiento de la red como tal depende de diferentes factores, como lo indicaba, tecnologías, por ejemplo, la saturación del canal, bueno, el reuso de bandas de frecuencia, por ejemplo, para transmisiones inalámbricas, que hace parte de un proceso a nivel de interferencias también. Y obviamente la capacidad de la transferencia útil, que es otro de los principios también fundamentales en el proceso de análisis de ancho de banda. Y es que todo lo que se transporta en un canal, a pesar de que estemos hablando del ancho de banda, no necesariamente es carga útil. ¿Por qué no necesariamente es carga útil? Porque recuerden que tenemos algunos principios específicos que necesitamos para hacer una comunicación efectiva. En este caso, obviamente, estamos hablando de unos elementos que corresponden a las diferentes cabeceras, tanto de direcciones MAC, direcciones IP, que necesitamos. Todo lo que son cabeceras específicas para indicar en la capa de transporte las diferentes tramas que tenemos, segmentos que tenemos para poder hacer el acople de los diferentes paquetes y tramas dentro del orden lógico de configuración del dato transmitido inicialmente. Entonces,
tenemos códigos de corrección de errores, tenemos comprobación de bits. Entonces existe una carga específica de datos que no pertenecen a la carga útil como tal. No todo son datos plenos transmitidos, sino que necesitamos una serie de datos de señalización. Entonces, lo que hacemos es medir realmente la carga útil que se está transmitiendo para esto. ¿Cuál es la capacidad a nivel de carga útil que realmente estamos teniendo? Cableado de cobre. Ya analizando obviamente por qué es tan importante la capa física y analizando obviamente cada una de las características que gobiernan obviamente esta capa, pues debemos pasar ya un poco más a los dispositivos o a los elementos que nos van a permitir desarrollar esta funcionalidad. Y uno de ellos corresponde a todo lo que es cableado de cobre. En este caso, el cableado de cobre es, digamos que se utiliza como una parte porque es el tipo más común de cableado que se utiliza en las redes hoy en día. Y digamos que sus características específicas están definidas o digamos la razón de ser está definido directamente por el hecho de su facilidad, ¿sí? Para algunas funciones particulares. Entonces, no quiere decir que otras tecnologías no se utilizan, pero digamos que para funciones sobre el dispositivo final, o en este caso funciones particulares, sobre las terminales de usuario final, son muy útiles eh, en términos de la funcionalidad a nivel de instalación y configuración. Entonces, lo que tenemos aquí es que realmente no existe un solo cable de cobre, existen algunas características, existen algunos tipos que podemos ver, pero sin importar el tipo, están sujetos a la misma dificultad, que también hay que hablar de ellas. Y es que, en términos generales, tiene dos dificultades principales que son vulnerables directamente a estos dos tipos que estamos hablando de interferencias particulares. ¿Cuáles son esas dos interferencias? Hablemos de un grupo, ¿no? En este conjunto existe un grupo de interferencias que son interferencias a nivel electromagnético o interferencias a nivel de radiofrecuencia. Que si bien están agrupados porque pertenecen a una misma estructura y es el hecho de que obviamente la interferencia de radiofrecuencia viene siendo un tipo obviamente de sistema de interferencia electromagnética. Estos dos grandes grupos están gobernados y digamos que tienen una función muy importante y es una de los grandes dificultades realmente cuando hablamos de capa física a nivel de cobre. Y es que todos los elementos, como lo podemos observar, líneas de transmisión, los mismos computadores, todo lo que son las condiciones medioambientales, las comunicaciones inalámbricas, las comunicaciones a nivel satelital, la inducción de motores, los elementos a nivel de vehículos, o bueno, digamos que esto está muy relacionado, la inducción a nivel de motores cercanos, producen elementos a nivel de campos magnéticos y campos eléctricos, y estos campos, recordando que el principio físico no los dice, generan una interferencia sobre, en este caso, cableados o dispositivos que encontramos. Otro elemento, obviamente está caracterizado por el crosstalk. Específicamente estamos hablando de una relación de vecindad. Entonces viene un principio natural y es que si tenemos dos cables cercanos, vamos a comenzar a tener dificultades en términos de estos campos que se producen. ¿Cuál es el principio? El principio es básicamente esto. Y es que podemos analizar el principio electromagnético en términos de esto. O sea, cualquier elemento en donde nosotros podemos inducir una corriente variable sobre cualquier cable está generando una serie de campos. Tenemos campos eléctricos, como los podemos observar aquí en el gráfico. Entonces tenemos campos eléctricos y campos magnéticos que se van a generar a medida de que esta corriente sea variable. Entonces, cualquier sistema en donde fluye o cualquier, en este caso, material conductor por donde fluye una corriente variable en el tiempo, va a generar necesariamente un conjunto de campos magnéticos y campos eléctricos. Y esos campos, obviamente, si están cercanos a otro elemento o a otro, en este caso, material conductor, va a generar el principio
de antena. Entonces lo podemos observar. Simplemente tenemos un cable aquí, un circuito capacitivo, inductivo, resistivo, y simplemente al llegar a esos campos va a producir una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica lo que va a hacer es comenzar a interferir con la señal que se esté transmitiendo en ese momento sobre ese canal. Entonces vamos a comenzar a tener errores sobre el cableado. ¿Qué se hace obviamente para mitigar el efecto de estos campos? Obviamente aparecen los diferentes tipos de cable. En este caso, los cableados, y ya vamos a observar cómo mitigamos ese efecto en algunos cables, están definidos obviamente por los tres grandes grupos. Entonces, el UTP, el STP y el cable coaxial que tenemos acá. Entonces, obviamente cada uno de estos cables tiene características específicas. Si estamos hablando del cable UTP, estamos hablando de un cable obviamente sin blindaje inicialmente, y tenemos los 4 pares de cobre, 4 pares de líneas de cobre que se pueden observar obviamente en el gráfico. Entonces tenemos una línea, aquí tenemos dos pares, un par de cobre, aquí tendríamos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos. No tiene ningún sistema de blindaje específico. Pero entonces en el caso del cable STP, entonces lo que vamos a observar son los blindajes. En este caso tenemos un blindaje externo, como lo podemos observar, y un blindaje entre pares. Y eso es importantísimo para la configuración. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y lo veíamos ahorita. Este cable, en términos generales, nos va a permitir optimizar el proceso de comunicación, trabajar a mayores frecuencias y reducir la interferencia electromagnética producida, en este caso, por elementos externos y elementos internos, como pueden observar. Mientras que en este cable, cualquier elemento externo, cualquier campo magnético puede interferir sobre, obviamente, con diferentes intensidades de qué tan cercano esté ese cable. Si realmente tenemos un cable UTP pasando a centímetros de un motor, pues obviamente vamos a tener dificultades en la transmisión. Estamos hablando de campos cercanos. En este caso, si tenemos este tipo de estructura, lo que vamos a tener es básicamente una estructura a nivel de jaula de Faraday. En el principio electromagnético, simplemente todas esas interferencias o esos campos que llegan se van a convertir en una corriente eléctrica y no van a pasar al interior del material. Entonces es el mismo efecto que tenemos específicamente cuando estamos hablando de, no sé, de transmisiones, cuando estamos dentro de un ascensor, por ejemplo, que es muy común observarlo. Entonces, cuando estamos dentro de un ascensor, se pierde o se siente la disminución sustancial de la calidad de la señal de la transmisión cuando utilizamos, por ejemplo, una llamada celular. Y eso es debido a que, obviamente, dentro de cualquier elemento cerrado, como lo planteaba Faraday, entonces cualquier campo, si este sistema cerrado es totalmente metálico, lo que vamos a tener es que los campos, al momento de llegar acá, se van a convertir en corriente eléctrica que va a fluir sobre el material, evitando que esos campos, ¿sí?, y esas ondas electromagnéticas lleguen al interior del material. Entonces, bajo ese principio se manejan este tipo de sistemas. Esto va a permitir que sean obviamente susceptibles a las interferencias, o sea, digamos que vamos a mitigar ese efecto de la interferencia electromagnética, y además de eso vamos a poder trabajar a mayores frecuencias porque entre ellos, entre los pares, no se van a afectar debido a que cada uno de ellos también está cubierto. Podríamos decir que pasa exactamente lo mismo con el sistema a nivel del cable coaxial. Entonces observamos aquí donde tenemos una chaqueta exterior que simplemente es un material dieléctrico que nos protege del exterior. Tenemos un sistema a nivel de blindado en donde tenemos nuevamente el principio de la jaula de Faraday, en donde este elemento blindado nos va a proteger de todas las ondas electromagnéticas y campos cercanos que tengamos, en donde cada campo que llegue o onda electromagnética se va a convertir en corriente eléctrica que fluye por la parte superior. Luego tenemos otro material dieléctrico, como podemos observar aquí, que está en transparente, es básicamente un recubrimiento. Esto nos va a permitir también un elemento importante, y es la interacción o la menor interacción posible de campos eléctricos cercanos entre el blindado y el conductor central. Eso va a permitir obviamente que
la información que se transmita pueda utilizar todos los canales posibles o las frecuencias más altas posibles sin que realmente se genere una transmisión o un efecto a nivel de antenas sobre el exterior. Características específicas. Entonces, si hablamos ahora el particular a nivel de cable UTP, entonces si nos enfocamos un poco a nivel del cable UTP, vemos que el cable UTP, bueno, podríamos hablar de interferencias y de muchos otros elementos, pero fue la base fundamental para estructurar lo que nosotros llamamos obviamente las redes LAN de la actualidad, debido obviamente a algunos factores específicos, y es su facilidad a nivel de instalación, manipulación en términos generales. ¿Por qué? Obviamente es un material mucho más flexible con un cable coaxial. Permite obviamente que pueda pasar por los diferentes sistemas de canalización que actuales y los anteriores también, digamos que un poco los más antiguos. Pero además de eso tiene principios específicos, y es el no requerir el blindaje de, digamos que es un elemento, digamos que negativo para el proceso de transmisión, pero recordando que los cables cercanos, en este caso los pares, tienen una configuración específica para contrarrestar todos los efectos a nivel de las diferentes interferencias que vemos, ¿sí? Pero sobre todo el efecto del crosstalk, en este caso todo lo que son campos cercanos, entre ellos no se van a anular o no se van a interferir debido a qué? A la anulación, ¿sí? Y obviamente a la variación del número de vueltas en cada uno de los pares de hilos. En este caso, los diseñadores específicos de este tipo de configuraciones lograron de que esos pares que se encuentran cercanos, los campos se anularan y no generaran interferencia entre los pares, entre el par de cables que se encontraba unido entre sí. Y dentro de los cables UTP, obviamente tendríamos que hablar no solo de las características a nivel del cable básico o como aparecía a nivel de categorías bajas, en el caso de categoría 5, sino las que aparecen posteriores. Estamos hablando de categoría 5, 6, 7, 8, ¿sí? Categorías específicas en las que tienen algunas diferencias sustanciales. Entonces observamos que las categorías iniciales a nivel 5 luego pasaron a ser categoría 6, entonces ya tenemos un sistema a nivel central que permite separar los diferentes pares de cables. Eso permite obviamente que exista una interacción menor entre pares y pares a nivel de campos. Luego los categorías 6A entonces mejoraron en cuanto al diseño para mantener un recubrimiento específico y evitar las interferencias electromagnéticas producidas por el exterior. Categoría 7 entonces mantenía el mismo sistema de apantallamiento que vemos en la cubierta protectora, y además de eso cada cubierta a nivel de pares también estaba protegida. Obviamente con los dispositivos a nivel de separación interno que también iban a ayudar a desarrollar todo ese proceso. Y a medida que íbamos aumentando del tipo de cable veíamos características específicas, y una de ellas eran frecuencias mucho mayores en la transmisión. Podíamos transmitir por el par de cada uno de los cables a mucha más frecuencia sin generar un efecto negativo. Las atenuaciones también, bueno, digamos que disminuían un poco, o en algunos casos después de la categoría 6 se mantenían un poco estables. En términos de la impedancia, veíamos que aún así manteníamos el nivel de impedancias o pérdidas de la transmisión sobre el canal. Y algunas características a nivel de las interferencias, en este caso, y las funcionalidades a nivel de 100 MHz, perdón, sí, de 100 MHz, cómo iban funcionando los diferentes niveles dB en cada una de las transmisiones que se estaban enfocando. ¿Qué permitía esto? Permitía específicamente que las categorías menores, por ejemplo la categoría 5, trabajara a 100 base T. Ya las categorías 5E y 6 podían trabajar a 1 gigabit por segundo. Eso también tiene que ver mucho con la configuración de la que ya hablaremos. Categorías 6 y 7 podían trabajar a más del gigabit por segundo. Y elemento importante es de pronto definir que existen
obviamente, para este tipo de cableados, unos conectores, como los observamos aquí en el gráfico. Estamos hablando de conector RJ45. En su parte, obviamente, ya con el cableado ya descrito. Aquí observamos la parte superior e inferior, cada uno de los pines que realmente se van a retraer para poder hacer contacto con el cable interno que es el que genera obviamente la conducción de los pulsos eléctricos. También vemos la parte de los sockets. En este caso estamos hablando de que este tipo de conectores, bueno, va a ser o va a complementarse con este tipo de estructuras. Entonces tenemos unos sockets a nivel de RJ45 y obviamente tenemos el acople. Observamos en la parte externa que los acoples que tenemos aquí van a salir en términos de pines de esta manera, ya configurados con las diferentes pistas que nos indican qué tipo de cable va en cada configuración. Junto con eso deberíamos hablar precisamente cuando ya tenemos un RJ45 como conector, ¿sí? A nivel de cableado UTP. Lo primero que deberíamos preguntarnos es, bueno, sí, se puede conectar, tenemos pines, los pines hacen la conexión con el cable, pero ¿y cómo conectamos el cable? ¿Sí? ¿Cómo sabemos a qué pin debe ir cada cable? Y para eso entonces existen las dos normativas. En este caso corresponde a la T568A y la T568B. En este caso las configuraciones de cada una de ellas están descritas en el gráfico. Observamos entonces que tenemos los pares verdes que corresponden al par 3 en el pin 1 y 2. Tenemos el par azul aquí en la parte central que corresponde al par 1. Tenemos el par 2 que corresponde al pin 3 y al pin 6. Observenlo acá. Entonces estos corresponden al par 2. Y por último tenemos el par 4 que corresponde al pin 7 y 8. En este caso los de color marrón. Eso para el caso de la configuración de la T568A. Para el caso de la T568B, lo que vamos a cambiar son las configuraciones a nivel de los pares 2 y 3. En este caso, el par 1 y el par 4 se mantienen en la misma configuración. Si podemos observar, el par 1 se mantiene 4-5 con azul y blanco azul en la misma posición. Y el par 4 también se conserva en la misma configuración, blanco-marrón y marrón en los pines 7 y 8 respectivamente. ¿Qué cambia? Cambian las posiciones de los pares 2 y 3. En este caso, observen que el par 3 inicialmente en la configuración A pasa a la posición del 2 y el par 2 pasa a la configuración del 3. Entonces, esa es la razón de que el par 2, que corresponde al naranja, lo encontramos aquí. ¿Sí? En este caso, el pin 1 corresponde a blanco-marrón y el pin 2 corresponde a naranja solamente. Mientras que el par 3 pasó a la posición del par 2. En este caso tenemos blanco-verde y verde en los pines 3 y 6 respectivamente. Ahora, ¿por qué se dan estas configuraciones y qué permite? Permite obviamente hablar de dos tipos de configuración. La configuración del cable directo y la configuración del cable cruzado. Eso es muy importante definirlo en términos de la configuración. Cuando tenemos un cable directo y configuración en el PC y en este caso, bueno, un concentrador normal o la configuración PC-PC. Bueno, digamos que ya para las nuevas tarjetas de red, las nuevas tarjetas de los dispositivos de red, pues tenemos tecnologías específicas en las que no se requiere o que no existe una configuración estándar, sino que podemos reconocer si es transmisión y recepción. Pero hablemos del estándar anterior. En este caso, las tarjetas estaban configuradas bajo esta condición. Los PCs tienen por defecto esta configuración en sus tarjetas, ¿sí? Inicialmente. Bueno, estamos hablando de 100 base T, ¿no? Entonces estamos hablando de fase Ethernet directamente. El pin 1 era un pin positivo de transmisión, pin 2 teníamos entonces un pin de transmisión negativo, el pin 3 era un pin de recepción positivo y el pin 6 era un pin de recepción negativo.
Entonces, bajo esa configuración, si yo quiero establecer una configuración con un dispositivo de red, la lógica era conectarme con la tarjeta en su configuración inversa. O sea, si transmito por un pin, debo recibir por el otro. Entonces, aquí es donde observamos. El computador transmite positivo por el pin 1 y este recibe por el pin 1 que está configurado con recepción positiva. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, transmisión negativa con recepción negativa. Lo mismo, recepción negativa, entonces ahora el concentrador o el dispositivo de red transmite y este debe recibir. Lo mismo, transmite negativamente y debe recibir por el pin 6. Por eso teníamos entonces una normativa a nivel de cable directo en el que podíamos configurar la norma A en los dos dispositivos y teníamos una interrelación entre ellos de manera efectiva. Pero eso dependía obviamente de la configuración de la tarjeta. Esto era una tarjeta de red. Perdón, una tarjeta de dispositivo de red. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa si tenemos un PC y un PC? Pues obviamente las tarjetas van a ser iguales. Eso quiere decir que el pin de transmisión es el 1. El pin de transmisión positiva es el 1 y el pin de transmisión negativa es el 2. Y acá tenemos entonces el RX y el RX positivo y el RX negativo en el pin 3 y 6. Pero lo mismo iba a ocurrir acá. Entonces aquí teníamos una dificultad. Y es que si colocábamos directo el cable, transmisión se iban a encontrar transmisión positiva con transmisión positiva, lo cual no era viable. Entonces, ¿qué se debió? Configurar la normativa B, que era básicamente un cable cruzado. Y por eso entonces todo lo que era transmisión positiva debe ir ahora a donde está la recepción negativa. Observémoslo acá, la configuración. Lo mismo, transmisión negativa debe ir al pin de recepción negativa. Lo mismo íbamos acá, recepción negativa, teníamos con transmisión negativa y transmisión positiva con recepción positiva. Entonces, esta es la razón por la cual se cruzaban los cables. Si ustedes observan, el cable se cruza en las configuraciones, tanto verdes como naranja. Entonces, simplemente lo que cambia es de posición. Y es lo que observamos acá, el cambio. El naranja y el verde son los que se alternan para desarrollar la transmisión. Cableado a nivel de fibra óptica. En este caso teníamos todas las características a nivel de cobre, pero obviamente aparece el siguiente principio, que es el cableado a nivel de fibra óptica. Y es que ya aquí no tenemos una transmisión de pulsos a nivel eléctrico, o sea, no tenemos movilidad de electrones, sino que tenemos transmisión a nivel de un flujo particular de ondas electromagnéticas, en este caso la luz, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Tenemos una fuente, ¿sí? De luz y tenemos un receptor de luz, ¿no? Entonces, básicamente es la configuración. Lo que se hace es, el generador de la fuente, lo que hace es tomar una señal digital de entrada y transformar esa señal digital en un pulso a nivel de un haz de luz. Y lo observamos acá. Entonces, comienza el haz de luz y por cada una de las condiciones físicas, el caso obviamente de la reflexión y de la refracción dentro de un material, vamos a poder obtener que esa luz pueda llegar hasta un punto específico. ¿Y por qué se necesita particularmente este principio? Obviamente, siempre colocamos el ejemplo, si nosotros tuviésemos una linterna en estos momentos, a medida de que nos alejamos de esa linterna, vamos a ver mucho menos el efecto de su luz. Entonces, a medida de que nos alejamos, si ya nos encontramos a 1 kilómetro de la linterna, es posible que ni siquiera veamos el punto de luz. Bajo ese principio, lo que se hizo con la fibra óptica era tratar de encasillar o tratar de mantener ese haz de luz dentro de una línea específica. Es el caso, por ejemplo, de si ya no tenemos una linterna, sino que tenemos un láser. Este láser hace que la luz sea más direccional. Es posible que a 1 kilómetro todavía podamos percibir
parte de esa luz. Entonces, el principio de la fibra óptica es tratar de mantener dentro del material que guía ese haz, ¿sí?, toda la luz. ¿Para qué? O bueno, con la menor pérdida posible. Existe pérdida de energía, obviamente, por los efectos físicos que produce la reflexión, ¿no? En ese momento hay una pérdida de intensidad, como lo vemos acá. Básicamente es tratar de mantener el haz de luz sobre el núcleo de la fibra óptica. Ahora, esa fibra tiene algunos elementos. Normalmente nosotros, pues bueno, nos imaginamos la fibra como un solo elemento, pero en realidad, pues la fibra cuando se instala normalmente tiene este tipo de estructuras. Existen muchos hilos de fibra que manejamos en la configuración. Entonces tenemos una armadura. En este caso, bueno, tenemos la vaina que hace el recubrimiento y la protección. Tenemos una armadura, una cinta a nivel de material de material dieléctrico, y tenemos el Kevlar que nos va a ayudar obviamente a proteger toda la fibra y darle un poco más, un poco menos de rigidez y más flexibilidad en su proceso. Y tenemos luego los buffers de los diferentes de las diferentes líneas de fibra, y por último tenemos ya los hilos de fibra, y además de eso tenemos un núcleo que nos va a dar la rigidez para evitar obviamente que esa fibra con cualquier cosa se genere una curvatura y se rompan internamente. Los dos tipos de fibra que comúnmente conocemos son las monomodo y las multimodo. Entonces tienen características específicas dependiendo de las condiciones, pero normalmente su característica principal está enfocado en lo que transporta y obviamente el nivel de micrómetros a nivel del núcleo de vidrio. Tiene un revestimiento igual y tiene el revestimiento a nivel de vidrio, ¿sí? Entonces tiene la cobertura normal y además de eso tiene el revestimiento que está aproximadamente en las 125 micrómetros de diámetro, y lo que cambia sustancialmente es el núcleo. En este caso, el núcleo de la fibra, cuando hablamos de una monomodo, está alrededor de los 8,3 a los 10 micrómetros, mientras que en un núcleo a nivel de multimodo está sobre los 50 micrómetros, lo que le hace obviamente mucho más ancha. ¿Qué va a permitir este multimodo? Va a permitir transmitir, ¿sí?, varios haces de luz dentro del mismo canal. Esto obviamente para poder tener más de un flujo dentro de la misma línea de transmisión. ¿Cómo se aplica en cada una? Normalmente cuando se habla de multimodo, se habla de distancias obviamente más cortas en términos generales, pero permite transmitir diferentes canales, y eso le permite mayor funcionalidad a nivel de voz, transmisiones a nivel de voz y datos, solo que a distancias un poco más cortas. Mientras que la monomodo lo que va a permitir es transmitir voz, video, o sea, troncales a nivel, pero a largas distancias. Entonces vamos a tener un sacrificio en términos de la capacidad útil de transmitir varias líneas, pero lo vamos a compensar con grandes distancias y grandes flujos de datos. Y bueno, la aplicación obviamente de la fibra óptica está enfocada en muchas de las líneas. Aquí las vemos con claridad. Obviamente una de ellas es a nivel mundial. Podemos observar que tenemos prácticamente todo el planeta interconectado por cables submarinos de fibra óptica. Aquí vemos entonces en el gráfico estas líneas que conectan obviamente... Estamos hablando de continentes específicos dentro del planeta, y tenemos la capacidad de transportar bits de un punto a otro a muy altas tasas de transferencia. También vemos, por ejemplo, el caso de Colombia, en donde vemos comunicaciones de redes inalámbricas a grandes distancias, y claramente vemos algunos ejemplos de anillos de fibra óptica dentro del país, ya hablando directamente no de los cables submarinos que interconectan, sino dentro del país. Estamos hablando de tasas de transferencia entre las diferentes capitales de los diferentes departamentos de Colombia.
en donde podemos hacer efectivas las comunicaciones a altas tasas de transferencia. Y obviamente estamos hablando de las redes, todas las redes GPON, todo lo que son las configuraciones a nivel FTTH, tanto a nivel de hogar como a nivel empresarial. Entonces vemos una operadora a nivel de OLT, una central obviamente que me permite gestionar las conexiones a nivel de fibra óptica, los diferentes splitters que permiten dividir las señales a nivel de fibra para poder llevarlas a los hogares. Tenemos obviamente las ONT en las casas o en las empresas para poder hacer la decodificación, obtener esos pulsos a nivel de luz y convertirlos obviamente en datos que puedan ser utilizados por los diferentes dispositivos que vamos a encontrar dentro de las redes locales. Tendríamos que hablar necesariamente de las ventajas y desventajas, obviamente. Cuando hacemos la comparativa entre fibra y UTP, vemos algunas características. Cuando estamos hablando de UTP, estamos hablando de tasas de transferencia relativamente menores, y cuando hablo de relativamente menores es porque, pues, bueno, con las últimas tecnologías de UTP permiten de pronto no equiparar, pero sí acercarse mucho a todo lo que son transmisiones a nivel de fibra óptica, como lo podemos observar aquí. Una diferencia sustancial es la distancia, mientras estamos hablando de que la comunicación a nivel de UTP está alrededor de 1 a 100 metros, estamos hablando de que los canales de fibra óptica te permiten hablar de kilómetros, ¿no? Entonces ya pasa un poco al nivel específico de los kilómetros estas distancias. Todo lo que es inmunidad a las interferencias, digamos que de radiofrecuencia y de campos magnéticos. Obviamente en los UTP de las nuevas generaciones son extremadamente bajas realmente las protecciones, a pesar de que se han tomado grandes medidas para los diferentes cableados a nivel de categoría 7 y 8. Obviamente tienen altas protecciones, pero aún así no existe claridad sobre un elemento totalmente inmune, mientras que la fibra óptica, debido a sus condiciones particulares, sus características son altas en términos de inmunidad ante estos elementos. Obviamente tiene algunos otros riesgos, ¿no? Costos. Estamos hablando de que el costo es bajo a nivel de UTP y que la fibra es más alta, obligatoriamente. Necesidades, obviamente, a nivel de habilidades de instalación, estamos hablando de las mismas características. Mientras un cable UTP necesita una conectorización realmente rápida, porque un RJ45 se puede conectar con un elemento de crimpado, o en este caso, bueno, o de ponchado, como le queramos llamar. La fibra óptica necesita un sistema un poco más complejo, en donde estamos hablando de sistemas que necesitan alinear la fibra y generar calor para poder hacer un acople de esa fibra óptica, lo cual estamos hablando de dispositivos que rondan desde los 5 millones en adelante, o bueno, digamos que en términos de dinero estamos hablando de que posiblemente superen los de $2.000 en adelante los precios a nivel de estos dispositivos. Precauciones a nivel de seguridad. Obviamente el cable UTP es mucho más fuerte en términos de tanto de su manipulación como de su implementación, mientras que la fibra óptica hay que tener mucho más cuidado para manipularla. Y bueno, pasamos por último a los medios inalámbricos. En este caso, lo primero que debemos enfocarnos o analizar de manera sustancial es todo lo que llamamos el espectro electromagnético. En este caso, cuando hablamos de medios inalámbricos, necesariamente tenemos que hablar de todo el espectro electromagnético. Tenemos frecuencias bajas, tenemos ondas largas como el caso de la AM, tenemos ondas medias como el caso de la FM, todo lo que son transmisiones AM y FM. Tenemos ondas cortas, el caso de todas las transmisiones radiales que corresponden a las bandas iniciales, tanto de telefonía móvil, y hablo de iniciales porque obviamente hay bandas de frecuencia un poco más altas, todo lo que es UHF y VHF, que corresponden a bandas de frecuencia mucho más altas, donde encontramos ya transmisiones específicas a nivel de televisión,
tanto analógica como digital en la actualidad. Tenemos sistemas a nivel de microondas para transmisiones satelitales. Bueno, también recordemos que están todo lo que son comunicaciones Wi-Fi a nivel de 2.4 GHz y de 5 GHz, comunicaciones a nivel de radares, comunicaciones infrarrojos, que bueno, digamos que se utilizan para algunas aplicaciones particulares, no tan comunes, pero están en un rango de frecuencia bastante alto que le permitiría bastante flujo en las transmisiones. Luego nos encontramos por acá a nivel de las ondas electromagnéticas en términos de la longitud, de su longitud, en donde entre el rango de los 700 nanómetros a los 400 nanómetros vamos a encontrar todo lo que es el espectro visible, eh, que a pesar de que, eh, bueno, digamos que no tenemos aplicaciones actuales, está claro de que el caso, por ejemplo, de la fibra óptica hace parte de un nivel de transmisión a nivel de los nanómetros bajos, el caso de la tendencia al rojo y al infrarrojo para las transmisiones sobre ese enlace, y que es su utilidad más clara. Obviamente tenemos ultravioletas, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, recordando que a medida de que vamos disminuyendo la longitud de onda, miren que aquí pasamos de los 700 a los 400, y que una señal AM, por ejemplo, tiene metros en términos del lambda o de la longitud de onda. A medida que vamos disminuyendo va siendo un poco más perjudicial para la salud. Entonces, por ejemplo, rayos X que se utilizan para ver elementos internos, y de ahí en adelante los rayos gamma y rayos cósmicos que ya pueden afectar directamente a nivel celular el organismo, pues son extremadamente críticos para la salud humana. Entonces, por eso obviamente no se utilizan para telecomunicaciones esos rangos que pueden afectar la salud. Y bueno, conocer un poco la dinámica de las transmisiones a nivel de red inalámbrica es importantísimo. Normalmente tenemos una señal útil, que es básicamente el conjunto de bits a nivel de ceros y unos que tenemos, que vienen de las capas superiores del modelo. Entonces vamos a tener ceros y unos que vamos a ir transmitiendo. La situación es cómo se transmite, y es donde aparece el sistema a nivel de portadoras. Entonces lo que tenemos aquí es una onda que básicamente está a una frecuencia específica, una frecuencia. Por ejemplo, para el caso, no sé, llamemos que vamos a transmitir en FM. FM en Colombia está en los 90.4 MHz, por ejemplo, una frecuencia central. Esta es básicamente la frecuencia central, y sobre ella se va a modificar la frecuencia en un rango permitido por la regulación, que pueden ser 0.5 MHz. Entonces va a estar la onda con frecuencia central 90.4, y vamos a estar 0.5 por debajo y 0.5 por encima. Y ahí es donde aparece la modulación. ¿Qué hace la modulación? Tomar la portadora y tomar la señal útil y tratar de colocar en esta portadora la señal que necesita dependiendo de la modulación, si es AM o es FM. ¿Qué ocurre? Luego pasamos al transmisor, que van a ser los diferentes componentes electrónicos que vamos a tener para generarle o para llevarle energía, ¿sí? O aumentar la potencia para la transmisión. Y por último, obviamente tenemos la antena, que es básicamente un conductor al cual se va a someter esa señal que estamos generando para que ésta libere o genere los campos que necesitamos para la propagación. ¿Qué sucede? Cuando estamos en el medio de propagación se generan una serie de problemas, ¿sí? Uno de los problemas es el ruido ambiental, la naturaleza de programación, de propagación, algunas otras fuentes de ruido, el caso de motores y demás, el mismo del cableado eléctrico que se encuentra en las ciudades, la densidad que se encuentra también del espectro. Pero además de eso, podríamos tener otra señal que esté transmitiendo en la misma banda de frecuencia. Entonces tenemos algo que se llama una señal interferente. Entonces tenemos una señal que interfiere con la de nosotros, que tiene la misma constitución, una modulación y un transmisor, y obviamente una antena, que también está utilizando el medio que nosotros. Entonces todo esto genera atenuación en la señal, absorción, desvanecimiento de la señal, un sistema a nivel de polarización. Pero bueno, evadiendo todos estos elementos, o bueno, tratando de mitigar el efecto que pueden generar la atenuación de la señal, deberíamos tener idealmente una
una señal receptora, en este caso una antena, que recibe la señal. Ese receptor analiza cada uno de los factores a nivel de potencia y lo que hace es demodular la señal, tratar de convertir o de recuperar esa señal útil. ¿Cuál es la intención final? Que esta señal útil que está aquí sea equivalente a la señal recuperada. Si logramos eso, tenemos una comunicación a nivel de medios inalámbricos transportada de manera efectiva. Ventajas, obviamente tendríamos que hablar de las ventajas. Permite ampliar movimiento, permite reubicar estaciones, evita la necesidad del cableado, instalaciones complejas, tiene un costo obviamente operativo menor, permite una cobertura mucho más amplia, sobre todo cuando las condiciones a nivel del medio ambiente, las condiciones particulares son difíciles. Permite a nivel de la ampliación de las redes locales sin la necesidad o sin la complejidad habitual. Cuando queremos conectar otros dispositivos necesitamos hacer un nuevo plano, necesitamos organizar por dónde ir el cableado y eso genera complejidad en el sistema. En este caso la red inalámbrica te va a permitir la facilidad de instalar sistemas sin desarrollar un sistema muy complejo de adecuación de las instalaciones. También la facilidad de expansión y bueno, podríamos hablarle de que podemos conectar puntos a distancias grandes también sin la necesidad de hacer una infraestructura compleja, ya sea a nivel de ciudad o a nivel de la zona en la que nos encontremos. Obviamente eso trae consigo algunas desventajas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, redes inalámbricas a nivel infrarrojo, pues son demasiado complejas porque pues, cualquier cosa puede generar interferencia. Eh, la radiación no existe, bueno, digamos que hay algunos rangos de frecuencia. Por ejemplo, si estamos hablando de la red Wi-Fi, sabemos que 2.4 GHz existen algunos elementos que trabajan a esa frecuencia que pueden generar también interferencia en las señales. Y además de eso, pues no sabemos en términos generales cuáles son realmente los efectos a largo plazo de las radiaciones a diferentes frecuencias. Y hay que entenderlo con ese principio. De pronto a frecuencias bajas sabemos por muchos años que no hay efectos, pero a medida de que vamos aumentando la frecuencia de transmisión podríamos generar algunos problemas. Eso también depende sustancialmente de la potencia de las transmisiones. También hace que sea un poco más insegura, porque al no tener control sobre el medio que se está utilizando, pues hace que la red sea un poco más compleja. Presenta un ancho de banda menor en términos de la operación. Y cuando hablamos en términos de la operación, hablamos de que bajo condiciones particulares podríamos tener un ancho de banda o tenemos normalmente ancho de bandas menores por las condiciones de acceso al medio. Ahora, con las nuevas tecnologías tenemos el caso obviamente de, por ejemplo, de un Wi-Fi 6 que nos permite comunicaciones MIMO y que permite además de eso hacer conexiones con diferentes dispositivos, gestionar los canales y en condiciones ideales bajo un sistema en el que no tengamos necesariamente o en el que no tengamos interferencia de algunos otros elementos, podríamos tener tasas de velocidad equiparables con todo lo que es un cableado de UTP y en algunos casos hasta de la fibra. Y aquí vemos entonces la interrelación a nivel de todos los medios inalámbricos. Un elemento muy importante que debemos tener presente es que no existe un solo modelo. Normalmente hablamos de la red Wi-Fi en todas sus versiones. Cuando hablábamos de A, de B, de tecnología, bueno, ya sabemos que estas tecnologías ahora migraron a ser 4, Wi-Fi 4, 5 y 6. Pero también existían algunas otras tecnologías, el caso de WiMAX, que bueno, trataba de competir un poco con tecnologías a nivel móvil y de celular, 3G, GSM, tecnologías actuales de 4G, de 5G, que funcionarían o que permitirían dar movilidad y entregar internet de ancho de bandas competitivos con las redes Wi-Fi tradicionales. También teníamos algunas tecnologías, como por ejemplo que se utilizan para redes un poco más a nivel PAN, de área personal, y el caso de Zigbee, por ejemplo, que son tecnologías un poco más enfocadas a todo lo que corresponde a IoT,
¿sí? Al Internet de las cosas. Y tecnologías como el caso de NFC o tecnologías a nivel de RFID en todos sus modelos, ¿no? Que permiten conexiones digamos que muy cercanas. Estamos ya hablando a nivel de los centímetros para hacer comunicaciones o transmisiones específicas. eh, el caso de las tarjetas, lectoras y demás elementos que utilizan bandas de frecuencia bajas para hacer sus configuraciones. Vemos aquí la interrelación, entonces todo lo que son los estándares Bluetooth, Zigbee y redes a nivel de wireless USB que corresponden a los estándares 802.15. Ya dentro de las redes LAN vemos todo lo que son 802.11, lo que normalmente o comúnmente llamamos redes Wi-Fi, y todo lo que es IEEE 802.16 que corresponde a WiMAX. Tenemos otras redes a nivel de W1 que corresponden a estándares 802.2. Todas estas tecnologías a nivel de configuración de GSM, 3G, Edge, ¿sí? 4G, 5G. Compitiendo obviamente con algunas otras tecnologías, el caso de las tecnologías ETSI que corresponde a una tecnología propuesta, digamos que con pocas implementaciones, pero fue propuesta en los diferentes niveles para intentar competir con estas tecnologías actuales a nivel de todo lo que es Europa, que intentaban desarrollar sus propios estándares para las comunicaciones a nivel PAN, LAN, MAN y WAN. Listo, bueno, esta fue la sesión de la clase para la presentación del curso Cisco Introducción a las Redes. Muchas gracias.